bienvenidas y bienvenidos a este User Talks especial porque es en Garaje de Ideas, o sea que ahí súper agradecidas de que nos hayáis abierto las puertas de vuestra casa. Si estamos aquí es porque nos apetece aprender y compartir sobre Service Design, así que un placer. Hoy nos van a acompañar pues Nerea y Zaskun, luego ya se presentarán. Pero bueno, antes que nada, quería saber cuánta gente de aquí había venido a algún User Talks antes. Que levante la mano. 1, 2, 3. Online, vale. ¿Quién tenemos de por aquí? O sea, para ver un poco qué perfiles tenemos en la sala. ¿Diseño de producto? Levante la mano. Vale. ¿Research? Vale. ¿Service? Vale. ¿Gente de negocio? ¿Desarrollo? ¿Otras que no he especificado y que quieran? Formación, docencia. Vale, docencia. ¿Algún emprendedor, emprendedora por aquí? También, todas. Sensibilidades emprendedoras, claramente. Levanta la mano más de 2 veces. Vale, perfecto. Pues nada, brevemente os cuento un poco cómo organizaremos la charla. Os empiezo contando un poquito qué es Uxer. No sé, o sea, tenemos a alumnas por aquí, pero para quien no nos conozca, Uxer es una escuela especializada en diseño de productos y servicios digitales. Organizamos charlas cada mes, tenemos una newsletter, tenemos un podcast. Ahí, si no nos conocéis, pues súper bienvenidos a la comunidad. Os cuento también, ¿si puedes pasar, porfa? Sí. A la siguiente. Si no nos conocíais, pues bueno, ya llevamos desde 2017, han pasado ya más de 3.000 personas por la escuela, 3.000 profesionales, hemos hecho muchas ediciones de nuestros cursos, ¿vale? Y vamos un poco vamos a hablar del diploma de Service brevemente. En abril empezamos un diploma de Service Design con el objetivo también de poder aprender sobre esta disciplina, ¿vale? Para personas, pues eso, que quieran pivotar, que quieran ampliar un poco sus conocimientos hacia el mundo el apasionante mundo del Service Design. Si pasas a la siguiente, os cuento brevemente. Es un diploma que es online en directo, ¿vale? Está organizado en 2 módulos. Un primer módulo donde vemos toda la parte de fundamentos de Service Design, digamos que el output es el diseño de un servicio, y luego un segundo módulo donde se hace foco en toda la parte de implementación, ¿no? Es decir, ya tenemos un servicio diseñado, cómo lo ponemos a punto, ¿no? Cómo tocamos todas estas partes del backstage, que seguro que nos van a contar cosas ellas por aquí. Simplemente que lo sepáis, y ya no me alargo más, me toca ya darles paso, si no estoy equivocada. Entonces nada, nos van a contar pues un montón de cosas, retos, diferentes perspectivas de la disciplina, diferentes hitos. Ellas os lo contarán mucho mejor que yo, así que un fuerte aplauso para Nerea y para el Zaskun. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a nuestra casa, aquí a las oficinas de Garaje de Ideas. Somos una agencia de diseño, de data y de tecnología. Tenemos diferentes perfiles, somos muy variados, pero en común tenemos que ponemos en el centro lo que sería el diseño centrado en las personas, ¿no? Nosotras formamos parte del equipo de diseño y más en concreto del área de Service Design. Tenemos aquí alguno que otro compañero. Y nada, estas somos. Exacto. Aquí estamos. Esto al final queríamos simplemente dar una muy breve introducción de quiénes somos, una muy pequeña presentación. Esas 3 palabras creo que definen muy bien la empatía, la colaboración y el humor, sobre todo mucho humor cuando trabajamos juntas. Y nada, tuvimos el placer de trabajar juntas durante al menos 7 meses y nada, yo llevo en Garaje como 1 año y 3 meses, más o menos, con el rol de Service Designer.
yo llevo un poquito más. En enero hice 2 años aquí ya en garaje y bueno, a mí básicamente me tocó la lotería trabajando con Izas, porque lo normal no suele ser trabajar juntos perfiles de service y además, bueno, pues si tienes buena conexión y el trabajo que haces juntas, pues bueno, tiene sus frutos y sus éxitos, pues todavía como el doble premio, ¿no? Y nada, queríamos preguntar, pero bueno, aquí ya vemos que nos toca improvisar, esto es parte del oficio. Queríamos preguntar qué service designers había por aquí en la sala, pero bueno, podemos volver a preguntarlo, no pasa nada porque ha llegado gente nueva, así que nos hacemos una idea de si hay alguien por aquí que ha trabajado con el rol de service design, que nos levante la mano para que nos hagamos una idea. ¿Y alguien más? Teníamos por aquí. Vale. Bueno, no pasa nada porque esto sirve para todos y bueno, pero queríamos tener un pulsito de los que habían. Y antes de empezar a daros a la chapa y contarnos nuestro libro, queríamos preguntaros, ¿no? Haceros una pregunta, que es ¿cuál creéis que es el papel de Service Design dentro de los proyectos de diseño? Entonces, os vamos a pedir que entréis dentro de Mentimeter. Si lo ponéis dentro de vuestro móvil en el buscador de Google, ponéis Mentimeter y incluís el código que aparece aquí arriba y así podréis responder. Os damos hasta 3 palabras para poder definir lo que creéis que es el papel de Service Design. Puede ser verbo, puede ser un sustantivo, un adjetivo y tenéis máximo hasta 3 para utilizar. Así nos haremos una idea. ¿Veis el código por aquí? Sí. Vale. Si alguien tiene algún problema para acceder, que nos diga. Nos vemos a todos concentrados, así que me imagino que estáis pensando. Os vamos a dar unos segundos para que incluyáis, como os decía, un máximo de 3 palabras que os vengan a la mente que representa o que es el papel de un service designer en un proyecto. Es para meter un poquito más de presión. Vale. Muy bien, ¿ya vais entrando? Vamos viendo aquí ya nosotras, ahora os vamos a enseñar para que veáis, pero vamos viendo ya respuestas. Muy bien, vemos ya gente que ha levantado la vista, algún rezagado, os damos unos segunditos más. A ver, Pero si sí. lo vemos. Ay. Esto es un poco como era circo. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Ay. Bueno, no se ve mucho. Tienes un modo presentación arriba, un botón. Queríamos un pago. Bueno, Sí, sí, El no sé. botón azul, digo. Me parece que te permite presentar la pantalla completa. Ay, coño. Bueno, tampoco ha mejorado Tampoco. mucho. Sí, míralo. Ah, vale. Muy bien, pues ¿qué tenemos por aquí? Facilitar, mejorar, orquestar, soluciones, experiencia, colaborar. Muy bien. Organizar. Bueno, si haya trabajado o no con el rol de Service Design, vemos que conocimiento hay, así que esto nos sirve como punto de partida. Y ahora vamos a recuperar la presentación que se nos ha ido por ahí. Estos son los ejercicios. Entonces, nada, bueno, esto simplemente era para ver qué palabras, qué ideas os venían a la cabeza al hablar de Service Design. Disculpadme que estoy con la voz bastante ronca. Intentaré a ver si puedo terminar la charla con voz. Aquí simplemente os queríamos traer al menos unos titulares, briefings de proyectos a los que nosotras nos hemos enfrentado, vamos, a lo largo de estos años.
No vamos a ir indagando en cada uno de ellos, pero simplemente queríamos mostrar que hay mucha variedad en sentido de sectores, banca, farma, recursos humanos, variedad de usuarios, retail, usuarios empresa, pymes, startups, incluso empleados internos de una compañía y también, al final, diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Es decir, vemos cosas como diseño de una estrategia de escucha de empleados, vemos una mejora de propuesta de valor de cierto servicio, vemos cierto diseño de una asistencia a clientes en la compra, ¿no? Como mucha tipología de proyectos. Esto nos llevaba a reflexionar en cómo hemos ido aportando valor en todos estos proyectos, ¿no? Es decir, cómo hemos ido aportando valor cuando nos enfrentábamos y estábamos en estos proyectos. Vemos que principalmente podemos aportar en principalmente 3 dimensiones, ¿no? Es decir, a una capa más estratégica, en una capa más de servicio y en una capa más de producto. Llamémoslo producto porque puede ser variopinto, ¿no? Tanto digital como incluso a veces físico. Obviamente muchas veces trabajamos en las 3 capas, pero muchas veces en los retos en los que nos enfrentamos, o por lo menos los que nos hemos enfrentado nosotras, muchas veces el margen de actuación que tenemos simplemente toca una de esas dimensiones, que no quiere decir que no sean complementarias y que muchas veces nosotras en nuestro proyecto lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, muchas veces te tienes que focalizar a diseñar una estrategia concreta, ¿no? O un servicio concreto. Aquí, por ejemplo, os traemos un ejemplo de un proyecto de diseño de un nuevo modelo de trabajo de una compañía. Esto atacaba directamente a la estrategia de cómo la compañía y sus empleados tenían que trabajar. Este proyecto, por ejemplo, fue en la pandemia, cómo no cambió nuestra manera de trabajar, ¿no? Y en toda esa vorágine que estábamos todos conectados a la pantalla 8, 10, 12 horas, pues muchas empresas, como por no decir todas, se replantearon a ver cómo iba a ser el modelo de futuro, el modelo de trabajo futuro. Un futuro realmente bastante cercano, que es el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero bueno, este proyecto simplemente nos centramos en conceptualizar ese modelo de trabajo muy aspiracional, es decir, cómo iba a ser esa estrategia de trabajo de toda la compañía, es decir, había mucha variedad de empleados, diferentes casuísticas, y con ese nuevo modelo de trabajo lo que hicimos es trazar un plan para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, al final cómo ir implementando ese nuevo modelo de trabajo en los pocos meses que venían y cuando ya empezaban a abrirse restricciones y demás. En esta capa de servicio atacamos muchas cosas, no solamente había temas de espacio, es decir, cómo las personas iban a utilizar los espacios, cómo la tecnología se integraba en el espacio, cómo solventábamos el tema híbrido y remoto o el presencial y remoto. Había también una capa muy de cómo iban a ser las conversaciones importantes entre los equipos, entre sus managers y las personas, el tema de promociones, ¿no? Todavía hay una capa bastante, el tema de calentar silla, ¿no? Ahora ya parece que lo de calentar silla no está, ¿no? Pero ahí salen otras necesidades y otras necesidades latentes. Y también toda una capa de relaciones laborales. Al final, cómo esto todo afecta a contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente un ejemplo para que veáis cómo en una capa estratégica pues podemos ir actuando en los proyectos. Otro ejemplo a nivel de más servicio o experiencia. Por ejemplo, un proyecto en el de la mejora de una propuesta de valor de una banca especializada para startups. Esto es un proyecto que realmente está en curso. Entonces simplemente era, oye, se lanza una nueva banca para startups, tenemos una nueva propuesta de valor y muchas veces es como, ¿cómo atacamos la propuesta de valor, ¿no? ¿Dónde se ve esa propuesta de valor y cómo llega al cliente final? Pues justamente en este proyecto tenemos que ir destilando cuáles son esos pilares, se han definido cómo son esos pilares de la propuesta de valor y cómo se van destilando en los diferentes momentos que va a ir viviendo el cliente y en la interacción en este caso, con un banco, ¿no? Es decir, cómo ese nuevo cliente, potencial cliente, contacta con esta banca, descubre esta banca. Cómo perfilamos desde la web a ese cliente para que pueda tener una primera conversación con un gestor. Cómo es esa conversación, ese pitch comercial que tiene que realizar el gestor. Cómo incluso se redefine el rol o la función misma de un gestor, ¿no? Al final vamos atacando diferentes puntos de contacto de un servicio y de una experiencia.
Y por último estaría la parte más de producto, que puede ser digital o no, que en este caso uno de los proyectos en los que colaboramos juntas, que era para mejorar la asistencia de la venta a clientes de empresa en una organización de retail. Aunque hablamos de una experiencia, centramos el foco en lo que era la solución en un artefacto que sustentara lo que era la relación con los clientes y la gestión de los proyectos, ¿no? A pesar de que pensábamos y queríamos actuar en todo lo que sería la experiencia, bueno, hicimos foco en esta parte de producto que nos ayudó para que luego se siguiera avanzando, ¿no? Era centrarnos en un artefacto que nos diera ese pie a que luego pudiéramos mejorar también lo que era la experiencia completa del servicio. Y después de hablaros un poco de estas tres perspectivas o ámbitos de actuación, ya queríamos contaros un poco lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años. Y queríamos hacer antes de nada un disclaimer, que esto que vamos a contaros es nuestra perspectiva, es nuestra experiencia, lo que hemos vivido. A nosotras este trabajo nos ha ayudado a hacer también un balance, una retrospectiva de lo que hemos hecho. De hecho, nos hemos facilitado a nosotras mismas y hemos utilizado las técnicas que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Hemos hecho divergencia para traer todo lo que habíamos vivido y luego hemos ido convergiendo y nos hemos dado cuenta de que aunque las experiencias o los retos o los actores que se encontraban en ellas eran distintos, hemos ido encontrando como una serie de patrones que se iban repitiendo, ¿no? y que de ahí hemos llegado a estos 7 puntos que vamos a ver ahora y que os vamos a contar. Y nada, empezar por tomar perspectiva como herramienta clave. Cuando empezamos a hacer esta divergencia, bueno, a ver, ¿qué podemos contar? ¿Y qué es lo que hemos vivido? Y que empezamos a anotar ideas. Esta fue como la primera, ¿no? Como la que salía con más fuerza, porque para nosotras es como una capacidad indispensable del diseñador de servicios. O sea, al final casi viene como intrínseca en nuestro nombre, ¿no? El servicio como esa secuencia de momentos, como ese recorrido completo del usuario con todas las interacciones, ¿no? Entonces, aunque no entremos en un proyecto en el que parezca que a priori vamos a trabajar la experiencia, sino que hay veces que, por ejemplo, puede ser, y nos ha pasado, ¿no? Empezar un proyecto en una etapa muy temprana, donde se empieza diseñando lo más crítico y se van añadiendo funcionalidades y valor, pero nosotros, nuestro papel es el de ser estos owners o estos guardianes, ¿no? De la experiencia completa, ¿no? Muy bien, estamos actuando en un punto, pero esta capacidad de echar un paso atrás y de observar todo y contextualizar la solución, ¿no? de cómo se relaciona el usuario, de los procesos que hay detrás. O sea, tenemos al menos esa capacidad, la tenemos que tener entrenada y que no se puede desengrasar, porque no siempre todos los perfiles de diseño pueden hacerlo, ¿no? Quizás están en puntos más tangibles o más operativos del día a día. Y por eso, ¿no? Como que sentimos que lo que tenemos que ayudar es a dar una experiencia que sea consistente y coherente. Entonces ahí tenemos como este papel que nos autoimponemos y que debemos hacer. Y de hecho va de la mano de ese tercer punto, ¿no? Del documentar, porque obviamos que se documenta una investigación, pero también esas sesiones de trabajo que tenemos, de decisión, todo lo que podamos recopilar y convertir en documentos que ayuden no solo, o sea, a comunicar, sino también a justificar las decisiones que se han tomado. Volver y decir, pero hablamos esto y dijimos esto, o incluso pues también cuando entra alguien, no sé si alguno lo habéis vivido, de entrar en un proyecto y empezar a preguntar por dónde puedo empezar a leer y a enterarme un poco de todo y estar todo ese conocimiento en la cabeza de la gente o ya aterrizado en un prototipo y qué maravilloso sería poder tenerlo, ¿no? Entonces esto es algo que también hemos aprendido a base de vivirlo, ¿no? Tanto como usuario de no encontrar esa documentación como para contarlo, ¿no? Y la siguiente que nos venía a la cabeza, y hemos tratado de ordenarlas un poco secuencialmente, pero algunas son transversales, es imposible, de hecho nos hicimos también esa priorización y esa clusterización muy de meternos nosotras mismas en el proceso, fue esta parte de comprender y cuestionar, y sin miedo, ¿no? Porque
creemos que la herramienta, el arma de preguntar, las preguntas son como nuestra arma de guerra, ¿no? Empezar proyectos y ponerte esta mirada de niño, ¿no? De no sé nada, como no sé nada voy a empezar a hacer preguntas que quizás sean muy obvias, pero nos hemos dado cuenta que cuanto más asumes que no sabes, más información acabas recibiendo, ¿no? Porque la gente también está más receptiva a contártela. Y claro, y decimos, vale, preguntas, muy bien, pero ¿para qué, no? Pues para comprender y para cuestionar. Y en la parte de comprender nos imaginamos ese inicio de proyecto, de entender el contexto en el que vamos a trabajar, pues el equipo, la organización, el negocio del cliente, toda esa parte, pero también la del usuario, que ya la tenemos como muy interiorizada, ¿no? Y además darnos ese espacio de dejar que destile, ¿no? De que dejar que vaya posando toda esa información, pero recuperar todo lo posible. Y luego esta pregunta, o sea, esta arma de las preguntas también para cuestionar. Y aquí es donde sacamos a pasear a dos preguntas que nos han ayudado y nos ayudan y nos ayudarán. Y es el por qué y el para qué a cada paso, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones, y nos han pasado, ¿no? Donde hay actividades que se hacen y que se tienen muy interiorizadas. Sí, hay que hacer investigación, pero se ve como si fuera un trámite, ¿no? Hacemos investigación de usuarios, pero me da igual lo que se haga, casi, ¿no? Exagerando. O hacemos un workshop, pero como el que pide... Y entonces ahí es donde nos hemos dado cuenta que tratar estas preguntas, ¿no? Siempre nos ayudan un poco o bien a frenar o bien a hacer que todos pensemos por qué lo vamos a hacer, ¿no? Y nos ha pasado y nos seguirá pasando porque a veces, pues eso, pedir un workshop es algo como súper alegre, pero si podemos tratar de acotarlo y de entenderlo, pues por lo menos no iremos tan a lo loco, ¿no? Y bueno, siguiente idea o reflexión que teníamos también era el de muchas veces pues nos encontramos ante los retos que son bastante complejos, bastante abrumadores, ¿no? Como mejora la propuesta de valores, como vale, ¿por dónde empiezo? ¿No? Son como bastante como frases ahí que dices, madre mía, esto, ¿por qué lado lo cojo, ¿no? Entonces, al final repetirnos a nosotras mismas el divide y vencerás, ¿no? O sea, intenta acotar, intenta sobre todo acordar al inicio de los proyectos el alcance, decir, vale, ¿qué nos interesa más? Vamos a acotar tanto, por ejemplo, en un proyecto, la experiencia de compra. Una experiencia de compra puede ser larguísima, es decir, una experiencia de compra de mobiliario, digámoslo. Al final, desde que lo ves, vas a la tienda, vuelves, entras a era como, madre mía, y la postventa, decíamos, bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, en este proyecto dijimos, oye, mira, vamos a centrarnos en una fase muy, muy inicial y además con un usuario muy concreto, porque ¿quién no compra muebles, no? Es decir, pues vamos a atacar a este segmento muy concreto y además en estas situaciones muy concretas, ¿no? Y al final, de esta manera, tener acuerdos con el equipo, tener acuerdos con el equipo de negocio, con el equipo de producto, con el equipo de ingeniería, ayuda a luego realmente llegar a unas soluciones que digas, vale, obviamente no tenemos que perder la perspectiva, como decía Nerea, de esto está dentro de un servicio, pero vamos a empezar a atacar esta parte, ¿no? O por lo menos ser inteligentes y atacar aquella parte que nos va a servir y va a cubrir también la otra, ¿no? Es decir, hay también ser inteligentes en decidir qué atacar primero. Y no solo a nivel de retos, sino a nivel de solución, ¿no? Es decir, al final yo creo que todos estamos bastante familiarizados con el aporte mínimo de valor que vayamos a dar al usuario, ¿no? Es decir, bueno, pensamos en soluciones, conceptualizamos a lo grande, pero vamos a pensar por una cosa bastante pequeñita, con un aporte de valor pequeñito, e ir incrementando, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo muchas veces, que no nos abrumemos y que dividamos y de esa manera vayamos alcanzando poco a poco, pues bueno, progreso, ¿no? Y muy relacionado con esto, y también siguiendo un poco con el ejemplo del proyecto de compra de mobiliario y experiencia y de mejora de esa experiencia de compra, al final queríamos resaltar
un aprendizaje que es el de identificar un poco las necesidades de fondo, ¿no? Muchas veces cuando en este proyecto también nos encontramos que la idea se presuponía que la solución tenía que ser, en este caso, un CRM, por ejemplo, ¿vale? Entonces decíamos, vale, un CRM, ¿por qué, no? Hay las preguntas de cuestionar, preguntar, por qué, indagar, y dijimos, vale, muy bien. Porque al final había miedo, decía, bueno, esto es lo que se oye, lo que se dice, la gente nos dice que quiere un CRM, pero tal, y incluso había miedos en el equipo de, bueno, vamos a hacer una investigación, pero, ostras, igual nos quedamos muy en la superficie, igual salen cosas obvias, vamos a atacar solo el CRM, y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a coger un poco de perspectiva otra vez, vamos a hacer una investigación, vamos a valorar, o sea, vamos a validar o no esa hipótesis de si realmente hay que hacer esa herramienta concreta, pero lo que nos dimos cuenta y a raíz de esa investigación es que obviamente sí, había que hacer una herramienta de CRM con sus particularidades, vamos a decirlo, pero lo rico fue que todo el equipo también se dio cuenta que obviamente había otras necesidades latentes y que había muchas más vías de oportunidad que atacaban no solo a una herramienta digital, que puede ser un CRM, sino que atacaba también a muchas capas del servicio, tanto incluso relación entre diferentes equipos internos, una comunicación de cierta manera con el cliente. Entonces lo que sí, y ahí intentamos ser lo más inteligentes posibles, nos dimos cuenta que obviamente la herramienta tenía que estar, y además nos dimos cuenta que esa herramienta nos servía para justificar que realmente eso era algo de base y que si queríamos hacer cualquier cambio a nivel de experiencia de servicio necesitábamos esa herramienta. Por lo tanto, la importancia de realmente entender y llegar bastante en profundidad y a fondo en las necesidades latentes que existen, ¿no? Y otra vez en este ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? De preguntarnos cómo habíamos vivido los proyectos a lo largo de estos años, también nos ocurrió que veíamos que había determinadas situaciones que también se nos habían repetido, ¿no? Y eran, pues, sospechar que nuestros interlocutores o nuestros stakeholders sabían más de lo que parecía que nos estaban contando, era como que no podíamos dar esa tecla en la que abrir esa caja de conocimiento y que costaba, o que entrábamos en una dinámica de trabajo en la que llegábamos con propuestas y les dábamos casi esa opción de solo el boli rojo. Era como que costaba, ¿no? Como que estas situaciones nos han pasado, sesiones de trabajo que llenas de frustración, porque dices, estamos aquí reunidos y no hay cohesión de equipo, ¿no? Cada uno tenemos unos intereses o tenemos una manera de hablar, un lenguaje, ¿no? Por así decirlo, y te chocas y frenas, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que al final lo que nos ayuda y lo que nos ha servido y lo que nos vamos a poner un post-it para recordarlo cada día es esta construcción de espacios como de confianza, como dar espacio a que se generen relaciones, a que formen parte del proyecto y de nuestras actividades y de nuestro proceso de diseño, ¿no? Porque es decirles, vente a las entrevistas, incluso trata de participar, o vente al análisis de la investigación, o vente participa en la creación del workshop y entiende por qué se hace, y luego participa activamente. Como sale tu dinámica diaria, porque al final trabajamos con gente que normalmente tiene otra manera de trabajar y está más en un trabajo como más unidireccional, ¿no? Y incluso diviértete, porque luego nos ha pasado de escuchar, pero vosotros los de diseño os lo pasáis bien cuando trabajáis, y no es que nos lo pasemos bien, es que tenemos otra manera de trabajar, salimos de tu trabajo individual, ¿no? Y trabajamos juntos. También hay momentos en los que no nos divertimos tanto, pero bueno, la sensación y lo que vivimos es eso, ¿no? Y entonces como que nos hemos dado cuenta, y en el último trabajo en el que estuvimos juntas, de hecho fue muy guay porque fuimos dando ese espacio, nos costó, muchas veces habríamos cerrado el ordenador y nos habríamos ido a nuestro rincón de diseñadoras y hacer el trabajo y poder avanzar, pero lo que conseguimos fue que estos perfiles que eran completamente ajenos a diseño al final fueran un poco mutantes, ¿no? Como que tuvieran un brazo o una pata de diseño y escucharles en reuniones decir a gente de tecnología o de ingeniería,
chicos, no nos vayamos a solución. Para nosotras era momento lágrima de alguien que tiene la cabeza amueblada para ir a solución, que precisamente haya llegado hasta ahí. Entonces eso es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Nos decimos que no, pero luego viene muchísimo mejor para que realmente pues eso, involucremos a todo el mundo y lleguemos a los objetivos que tenemos y a tener éxito en los proyectos, ¿no? Y bueno, también está otra parte, ¿no? Que es esto de que nos pegamos medio día en medios proyectos planificando, ¿no? Planificamos los proyectos, planificamos los workshops hasta el detalle máximo, como si fueran obras de teatro, para tenerlo todo controlado, ¿no? Las sesiones de trabajo, siempre como vamos a ver lo que vamos a hacer, quién va a venir, para qué. Pero bueno, aquí no le ha pasado que llega a un workshop y bueno, pues hay participantes o que te lo dinamitan directamente, o dinámicas que ves que no están funcionando, o objetivos que están cambiando en el último momento, y bueno, pues se te va un poco todo al garete y tienes que hacer lo que hemos llamado y denominado improvisación consciente, ¿no? Porque al final te toca improvisar. Pero decimos lo de consciente porque en realidad trabajar el escenario A, B, C, D, de todo lo que puede ocurrir en una sesión de este tipo, al final lo que te da son herramientas y te da la capacidad de poder improvisar, ¿no? Y de poder salir del paso y que no sea un desastre y que al final puedas lograr objetivos, o sea, y resultados de esa actividad, ¿no? Y algo parecido nos puede pasar con las planificaciones. A quien no le piden antes de arrancar un proyecto que haya una planificación lo más detallada posible, aunque sabemos que es una utopía que la vayamos a cumplir. Pero bueno, pedir se pide, ¿no? Y es un ejercicio que tenemos que hacer para poder trabajar ordenadamente. Pero también nos pasó, de hecho, en concreto, en este proyecto que estábamos juntas, de tener una planificación súper mega ajustada y que, bueno, pues sucedan cosas como que nuestro Product Owner incluya nuevos puntos, que diga, pues ahora vamos a hacer unos test de usuario y también van a venir de muy lejos nuestros stakeholders y vamos a hacer unas sesiones, o sea, y de repente digas, pero si no hay tiempo real. Y podríamos haber dicho, no lo hacemos, la planificación es la que era, pero al final nos dimos cuenta y esto nos va a pasar y nos pasará, que hay que ser también flexibles, ¿no? Entonces, como que nuestra idea aquí era trasladar que hay que pensar todo lo máximo posible, pero que hay que ser lo más flexibles posibles en pos de avanzar, ¿no? Porque si no nos quedaríamos atrapados ahí. Y también esta parte de improvisar, ¿no? Conscientemente. Y por último, que yo creo que ya a lo largo del resto de los puntos ya hemos ido hablando, pero el tema de desapegarse del resultado, ¿no? Que creo que nosotros como diseñadores lo tenemos bastante interiorizado, ¿no? Es decir, parto de un reto, lo conceptualizo, hago divergencia, ¿no? No me voy directamente a la solución. El ejemplo de vamos a hacer un CRM, eso es irte a la solución, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos que ser también casi nosotros mismos quien vamos diciendo, echando el freno, intentando convencer al equipo de, bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a intentar confiar en el proceso, en el paso a paso, y muchas veces hasta tú mismo o yo misma, a mí misma me digo, ¿no? Porque digo, bueno, ya me vienen ideas, digo, no, vamos a aparcarlo, pero vamos a intentar ir paso a paso, intentar confiar en vuestro criterio, en la metodología y finalmente, obviamente, cuando hay que pensar en solución se piensa, ¿no? Pero bueno, nuestro mayor éxito fue que justamente ese perfil de tecnología ya en las reuniones fuese como no, nos estamos yendo a solución, parad, tenemos que pensar en retos, ¿no? O sea, que al final que confiéis en el método, en vuestro criterio y que vayáis planteando pasito a pasito, ¿no? Sin querer saltar rápidamente al resultado, que al final es lo que todos queremos y todo se va a ver y todo es como, ya está, ya lo tengo, ¿no? Pero bueno, y ese era un poco el último que teníamos, sí, pero bueno, seguramente nos dejemos alguno. Esto ha sido un poco el viaje que hemos hecho nosotras y lo hemos tratado de condensar para que, bueno, pues pudiera servir
yo qué sé, para nosotras mismas, para imprimírnoslo y ponérnoslo delante del escritorio y recordarnos que esto nos va a pasar, o sea, vamos a tener estas situaciones de frustración o de dudas o de no creer en lo que estamos haciendo por momentos, de decir, bueno, pues igual algo está pasando mal o que otros tengan desconfianza, pero bueno, luego todo tiene su vuelta y estos aprendizajes para ir poniéndolos en práctica en el día a día, pues esperamos que os sirvan. Y nada, agradeceros que nos hayáis escuchado y antes de pasar a las preguntas os queríamos hacer nosotras otra vez una pregunta. Es una pregunta trampa y era volver un poco a lo que habíamos empezado al principio, ¿no? Hace un ratito, antes de que os contáramos todo esto, os habíamos preguntado cuál creéis que es el papel del Service Design en un proyecto. Nos habéis puesto las 3 palabras y no sé si veis bien el código, os lo chivamos. Y ahora os queríamos volver a preguntar de nuevo, por si, no sé, igual ha cambiado algo o no. Y así nos hacemos una idea. Esto es el examen. Esto es el examen. Puntuamos. Además, muy condensado, 3 palabras. Ah, sí. Está. Vale. El código es ese, 37, 36, 31, 77. Que se ha cambiado ahora, ¿no? Sí, es otro... A ver si lo podéis ver mejor. A ver. Esto no sé por qué no se hace. ¿Os lo chivamos? A ver, ¿dónde estaba? 37, 36, 31, 77. Ay, que esto llama al... Línea. Bueno, a ver qué cosas salen. Planificar, orquestar, investigar, touch points, estrategia, poner pies en la tierra, zoom out del problema. Bueno, yo creo que salen algunas cosillas más, ¿no? Que en la primera, que al principio. Y bueno, simplemente esto era un poco todo. O sea que nada, muchas gracias por haber venido, por este ratito. Y ahora cualquier pregunta, consulta, debate que queráis abrir, pues nada. Bienvenido sea. Exacto. ¿Hay alguna pregunta? Dale, María. A mí me surgió la duda de aquellas empresas que no conozcan Service como tal y que es bastante novedoso. ¿Cómo saben separar un poco el tema de, oye, necesitamos identificar la propuesta de valor? O sea, como que saben que sí, necesitan un CRM, pero ¿en qué momento vienen a vosotras y os dicen, os necesitamos para que eso ocurra? Me gustaría saber cómo es ese proceso previo. Pues hay muchas veces, suele ser porque ya hay algún perfil, o sea, en nuestro caso como consultora, quiero decir, pues ya hay algunos perfiles de diseño dentro de las organizaciones, ¿no? Que muchas veces están velando por meter el diseño y son aquellos los que realmente un poco convencen o intentan, por decirlo de alguna manera, mover hilos o intentar convencer para meter perfiles pues, de service o de research o de producto. Entiendo que cualquier tipo de perfil de diseño. Entonces yo creo que tiene que haber, hay un parte de... Hay gente ya en la organización o también muchas veces te viene y dice, oye, tengo un problema. Pues hay muchas veces también otro término que solemos utilizar es como, tú me vienes con un brief, pero yo te hago un contrabrief, ¿no? O sea, es decir, de lo que tú me estás diciendo yo estoy interpretando que realmente
pues deberíamos empezar haciendo, ¿no? Ahí un poco las propuestas, es decir, te lanzo un poco mi necesidad, en este caso a una consultora, puede ser a una persona misma, porque esto también dentro de las organizaciones se hace, ¿no? Oye, tengo este problema, no sé cómo abordarlo. O sea que, no sé si te he respondido. Sí, perfectamente, ¿no? Estaba imaginándome qué tipo de clientes utilizan Service, si son todo personas pues, ya dentro del mundo digital, que a lo mejor o más creo que se puede aplicar a empresas más tradicionales, incluso físicamente, ¿no? Que podáis analizar sus procesos dentro de un restaurante o algo así. Y que luego dar la solución digital, ¿no? Sí, también depende de la madurez del diseño dentro de la organización. Es cierto que como un paso previo a veces es ir a lo tangible, que es la primera forma de empezar a añadir valor, ¿no? A lo que está teniendo el usuario, y a veces nuestros perfiles son un poco más estratégicos y van un poquito después, porque por algo hay que empezar, ¿no? Hay que empezar tratando de que voy a maldecir, la pantalla esté lo mejor posible, y luego ya empezaremos o lo más tangible, ¿no? De lo más tangible a lo más intangible, para poder empezar por algún lugar, ¿no? Entonces a veces nuestros perfiles entran más en una segunda fase. También pero depende, o sea, en diferentes... Voy un poco a... No debería de ir antes, más de la mano de negocios. O sea, ¿creéis que este podría ser el futuro de Service a lo mejor? Hombre, lo maravilloso sería que empezáramos desde el principio, ¿no? Porque ayudáramos también a definir incluso la estrategia de la organización, hacia dónde quieren ir, y a partir de ahí cómo lo vas aterrizando a lo más táctico, ¿no? Que sería maravilloso, pero no siempre. A veces ya existe una estrategia, ya existe algo y hay que rediseñarlo. Pero, como te digo, depende del nivel de madurez de la organización en cuanto a lo que entienden por el diseño. Si están más en una parte más inicial o ya lo incluyen dentro de... Sí, y hay un poco la labor de la gente de dentro, ¿no? Eso. Y cuando no hay la labor de la gente de dentro, ¿cómo ven que puede evolucionar el papel de Service para empezar a implementar esa necesidad de diseño general y que entiendan más allá el papel de no solo, por ejemplo, pasa mucho de, vale, necesitamos este producto, para llegar a programarlo necesitamos las pantallas, entonces vamos a incluir a los diseñadores de experiencia o diseñadores de interfaces para que las hagan? Cómo hacer entender a las organizaciones que antes de llegar a la pantalla hay una fase más que es la estrategia, y que si no está, todo se cae. ¿Me explico? Sí. Ahí es un poco, yo creo, como... O sea, creo que obviamente eso podría ser lo ideal. No creo que tenga la respuesta de cómo hacer esto, pero es verdad que da igual, aunque si partes te dicen tienes que hacer la pantalla, creo que lo importante es tener el mindset y de ir calando poco a poco, de decir, vale, vamos a hacer la pantalla, pero ¿y si te parece que además vamos a pensar en tal, ¿no? O sea, es como ir entregando, pero al mismo tiempo ir convenciendo para ir haciendo otras cosas, o ir intentando alcanzar otros hitos, ¿no? Porque al final nadie te va a decir, necesito una pantalla, y dices, no, te doy una botella. Es como, no, pero la botella no lo quiero, o sea, yo ya tengo una botella. Entonces yo creo que hasta tenemos que aprovechar en los proyectos en los que estemos para ir aportando de todas las un poco perspectivas del diseño, ¿no? Ya sea de producto más digital, más de interacción, más de incluso diseño espacial, o de servicios, service design, de research, ¿no? O sea, aferrarte un poco a lo que tienes e intentar ir convenciendo de, ¿y si hacemos esto? ¿Y si además pensamos en tal? ¿No? Un poco de generar confianza, porque al final va también de eso, ¿no? O sea, tienen que invertir en algo, ¿no? Estamos hablando de negocio y tienen que saber que hay unos réditos, y puede empezar por lo más tangible y que es donde solemos entrar nuevamente las consultoras. Es la primera necesidad como más real, y luego poquito a poco vamos ampliando ese margen de actuación, pero lo que vemos y vamos viendo, que por mucho que una organización tenga muy interiorizado lo que es el mindset de diseño, lo que nos va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo es que vamos a tener que evangelizar sobre y ayudar a que la gente se familiarice con todo lo que significa diseño,
no solamente una de los roles, ¿no? o de los abordajes, sino todo. Y en nuestra parte pues tenemos, como comentábamos, ¿no? Quizás hay unos puntos que son un poco más nuestros, pero tampoco nos gusta decir que es de un perfil. Trabajamos como equipo, ¿no? Cada uno tiene unas capacidades y es más fuerte en unas o en otras, pero al final lo que nos interesa es que el diseño poco a poco se vaya introduciendo. Eso es. Creo que por ahí había una pregunta. Sí. Sí. La diferencia del service con la investigación. O sea, esa presentación la podría haber firmado un investigador perfectamente, incluso la respuesta que voy a dar ahora también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo chocan los perfiles? Pues es buena pregunta. Llevo 6 meses trabajando con service design y todavía no sé lo que hace. Honestamente. Sé que no investiga porque investigo yo, pero claro, talleres hace, pero los podría hacer yo, o sea, los podría hacer otra persona. Entre diseñadores y investigadores creo que tendríamos una posición cubierta. No digo porque no me parezca que reste, suma, pero no veo muy bien en qué momento le necesitamos. Pues ahí depende mucho también del perfil de service design con el que trabajes, ¿no? Yo creo que conocemos a mucha gente que yo creo que puede tener parte de habilidades de investigación, obviamente, igual no tan trabajadas como un investigador, es decir, un researcher, porque al final tiene ciertas técnicas y bastante trabajadas, pero sí que creo que, por ejemplo, puede haber un perfil que sea muy bueno o por lo menos un service que pueda tener esas capacidades y que además sirva de puente con producto. Que no quiere decir que un product designer no tenga habilidades para también entender las necesidades y eso traducirla a un producto, ¿no? O al revés, que hay también service que se identifican muy bien con el tema de orquestar, con el tema de tener esta mirada de la experiencia, del servicio, de los diferentes puntos y que sean también capaces de incluso tangibilizar en productos digitales, ¿no? Entonces yo creo que depende bastante. Al final yo creo que somos como un espectro de diseño, ¿no? Y cada uno vamos ahí estirando los tentáculos y nuestras habilidades. Entonces, la verdad es que no sé con qué service designers trabajas, pero, por ejemplo, personalmente yo, por ejemplo, me siento muy cómoda en la parte de investigar, entender, no solo usuarios, sino empresa, herramientas internas que se utilizan, software, equipos, temas que hay, ¿no? Como temas un poco backstage que se llaman, intentar traducir, por ejemplo, a necesidades concretas y casi prototipar, pero muy a lo guarro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero igual otra persona te dice, no, pues es que para mí las capacidades de investigación, la verdad es que no las cubro muy bien, me siento súper cómodo intentando aportarle a un perfil muy bueno, interactivo, en contarle que es que este botón, ten cuidado porque es que esto lo tiene que ver, no sé, o sea, como con esa capa de backstage, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la persona. Y depende porque muchos service designers venimos de diferentes ramas académicas, quiero decir. Entonces, bueno, no sé, Nerea, tú... Yo estoy de acuerdo contigo. Es que también mi visión es que fragmentar los perfiles al final nos resta como diseño, ¿no? Entonces creo que al final trabajamos todos juntos para que se ponga al centro al usuario y que se hagan las cosas con sentido. Y de hecho, pues entender negocio, entender usuario, y justo ahí en ese punto en el que convergen es donde podemos aportar valor. Y decir que uno hace una cosa u otra o que chocan, a mí personalmente me entristece, ¿no? Porque al final es como que entramos como en una guerra. Que es cierto que hay veces que hay perfiles que como que se convergen en algunos puntos, ¿no? O paralelamente, porque es cierto que nosotras como service designer también hacemos investigación. Depende del proyecto en el que estemos y de cómo sea. Si es un proyecto que igual está más in-house, que tenemos más el liderazgo del proyecto completo, abordamos la investigación, pero yo estaba a veces en clientes como Implant donde la investigación no la podía tocar, aunque yo tuviera esa capacidad, por así decirlo. Pero como te decía, creo que al final como que nos resta, ¿no? Porque yo entro ahí o no, o puedo o no, o miro, cuando si podemos participar de todo el proceso, creo que es más rico, ¿no? Porque si no es como de, yo hago la investigación, te entrego el testigo,
ahora tú sigues con el diseño del servicio, te entrego el testigo a ti UX para que lo... No sé, creo que se juntan. La colaboración, o sea, cuando puedes trabajar con el investigador, que sería nuestro caso, formas parte de los estudios, digamos. Se mete sí. directamente. Trabajamos juntos. Sí. O sea, de hecho, bueno, Y se acaba de marchar, pero una de nuestras compañeras es un perfil puro researcher que nos ayuda un montón, porque, repito, nosotras no estamos... o sea, no estamos tan especializadas como ella, que viene de un background especializado en sociología, en entender todas las técnicas. Nosotras trabajamos con unas técnicas más limitadas, ¿no? Y por supuesto a nivel cuanti, por lo menos personalmente, pues no las tengo. Pero bueno, puedo abordar un proyecto, lo que es entrevistas de profundidad y otras herramientas, ¿no? Y trabajar con ella nos vino muy bien porque siempre nos hacía challenge y nos ayudaba a que profundizáramos más en la información que estábamos obteniendo del usuario. Entonces creo que fue más rico que trabajáramos juntas en vez de decir, no, como yo soy researcher, yo hago la investigación y vosotras esperáis a que la tenga analizada, ¿no? Al contrario. Es lo mismo que hablaba de involucrar a perfiles que no tienen nada que ver con diseño, que a veces nos pueden hacer ir más lento, porque a veces también es un rollo que tú estés haciendo una entrevista y que sepas que te está mirando mientras la haces, pues todos los de negocio, todos los de ingeniería, o sea, es un poco... no es gusto de todos, pero eso ayuda. Entonces creo que lo mismo nos pasa, ¿no? Cuanto más personas formen parte del proceso, más perspectivas distintas y es más fácil que lleguemos a una solución realmente más creativa, ¿no? Que si piensa o actúa uno. No sé si te hemos respondido. Y justo creo que, por ejemplo, siguiendo un poco con el ejemplo de que a nosotras, por ejemplo, un researcher, nuestra compañera, nos ayudaba muchísimo en la hora de esa parte más de investigación pura, ella nos decía que nosotras la ayudábamos mucho a la hora de conceptualizar, por ejemplo, es decir, de extraer un poco, destilar los insights, que llamamos de alguna manera, o aprendizajes, en cómo destilarlo luego en algo accionable, como en una vía de oportunidad, o en conceptualizar en cómo eso puede traducirse en cualquier cosa, ¿no? O sea, como en esa parte un poco de co-creación, conceptualización. Entonces, al final yo creo que lo que dice Nerea, o sea, es un espectro y tenemos que ir moviéndonos, yo creo, los diferentes perfiles y vamos, explotando al máximo las habilidades de los compañeros, ¿no? Obviamente, si yo tengo de hecho, ahora estoy trabajando con una compañera researcher y, vamos, confío 100% en las entrevistas que está haciendo y todo, ¿no? O sea, yo le puedo hacer challenge y le puedo hacer esas preguntas críticas, ¿no? Pero obviamente confío en ella plenamente, como ella, por ejemplo, confía en mí haciendo otro tipo de cosas. Entonces yo creo que depende mucho de habilidades, capacidades personales de cada uno. Gracias. Sí. A mí, un poco relacionado con lo que le está diciendo, más que una pregunta es que me corrijáis mi propia definición, la conclusión un poco que he sacado tras la charla y todo lo que he visto anteriormente, a ver si estoy en lo cierto, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy comprendiendo es que el perfil de Service Design es un perfil que comprende, como todos los perfiles que forman el equipo, humana y como profesionalmente, realmente, como qué se necesita, y sois como el puente que une, que conecta los puntos de comprensión y de conocimiento de cada uno de esos grupos, digamos, para que algo funcione. Porque lo que decíais antes, por ejemplo, si lo que decíais de que pasáis el relevo, pues realmente ese relevo, si no hay a lo mejor alguien que comprenda un poco todos los relevos que están pasándose, pues falta como una gap ¿sabes?, de comprensión y de unión de todos esos conceptos, ¿no? Entonces, eso es un poco como yo lo tengo en mi cabeza organizado, pero claro. Pues a mí me ha encantado. Sí. Mucho mejor de cómo lo hemos dicho. La verdad es que sí. Te llamaremos para la próxima. De hecho es muy guay porque justo lo de los puentes lo hemos hablado en ocasiones, puentes y como decías a nivel de diseño y a nivel de otros perfiles, o sea de negocio, de producto, de data o de ingeniería, es como también el pegamento, ¿no? Al final estamos en todo y en nada, que es un poco a veces esto lo que nos juega malas pasadas que dicen, ¿qué hacéis los service? Pero estamos un poco como en todo tratando de hacer esta
o sea, orquestar, que eso significa, ¿no? Estar aquí, generar el diálogo, de estar pendiente de todo, de principio a fin, para que no se nos escape, porque hay veces que hay perfiles que lo que tienen que hacer está más centrado en un momento concreto y no tienen por qué tener la visión de todo lo demás. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Claro. De hecho, últimamente estoy escuchando mucho lo de el perfil T que dice de que la barra horizontal es como la parte generalista y la vertical es la específica. Entonces, como que los service entiendo que son como muy anchos en la parte generalista, ¿sabes? Como que sois más generalistas y luego, como tú decías antes, depende del perfil, pues uno es más específico en research a lo mejor y otro es más específico en otra cosa, ¿no? Pero como que lo que os hace service es la parte generalista, ¿no? Vale. Podría ser. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Si te has llevado eso de la charla, me voy feliz. Yo tengo otra pregunta. Era más sobre vuestra experiencia como consultora externa. Claro, al final los proyectos en los que intervenís como service suelen ser... O sea, su implementación es como muy larga, porque al acaparar muchas capas no es fácil, no es diseñar una página web que dices, bueno, en 3 meses la tienes online. Entonces, intervenís en ese seguimiento, en esas posibles alteraciones que van sucediendo, porque a veces luego se toman decisiones que no estaban planteadas al principio y luego se toman internamente por la empresa, o una vez que ya habéis planteado la solución o habéis llegado junto a la empresa a esa solución, normalmente ahí abandonáis el proyecto. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. O sea, hay veces... Incluso no estando como externa, te iba a decir que estando como interna en alguna empresa también, a veces no sabes en qué se aterriza, ¿no? Incluso dejas esa empresa y dices, bueno, espero que sigan implementándolo. ¿Qué habrá pasado con ¿Qué el habrá? bebé? O sea, habrá nacido, ¿sabes? Que es que hoy lo hablaba con un compañero, Sí. ¿no? Que decíamos, ¿cuántas veces, y pensamos que es algo muy coyuntura o consultora, pero no, como dice No Izas, tanto. no tiene por qué ser así, a veces como internos también ocurre, que trabajas en algo y no lo ves implementar o no llega a salir. O ves una fase o ves muy una inicial. fase, pero hay veces que tienes la suerte de que alguien queda por ahí, o que a los 2 años, a mí me ocurrió en un trabajo o sea, dentro de un proyecto que estuve en un banco, hubo uno en concreto que estuve liderando y que, bueno, lo dejé ahí en fase de desarrollo y dije, bueno, pues por lo menos está desarrollando, o sea, algo ya no se ha quedado en un cajón, pero no llegué a saber qué había ocurrido y ahora 2 años después, pues casualmente también pues por Izas y por otras personas ha salido y digo, sigue vivo, o sea, que significa que nuestro trabajo sigue ahí, pero no siempre puedes estar ahí haciendo, estaría muy guay poder ver cómo se desarrolla, estar allí y cómo se implementa y participar de la implementación o incluso de posibles iteraciones, porque evidentemente no hacemos nada perfecto, pero no siempre ocurre. Claro, porque un service interno al final, bueno, normalmente tiene unos OKRs que bueno, o sea, son sus objetivos a cumplir y de él depende el éxito y que tenga una sensación de que su trabajo rinde. Exacto. Entonces, a lo mejor, o sea, como externo es más complicado. Te diría que internamente también cambia mucho. Igual te mandan a hacer Pero, otra exacto. cosa y pierdes... Bueno, eso sí. Sí. Que yo creo que las casuísticas son infinitas, ¿no? Pero es verdad que los tiempos un poco de implementar o de llevar a cabo, pues a veces sí que pueden ser más largos, ¿no? Y normalmente veis que se cumple lo que se ha planteado. Hay de todo también. O cosas que se dejan y ves que se rescatan al de 2 años, de, anda, pues este proyecto, pues porque igual no era el momento en eso. Pero al final yo creo que eso con cualquier proyecto, o sea, no solamente un poco del ámbito de service, ¿no? O sea, muchas veces por X razones se van matando los proyectos o van evolucionando o se cambian de departamentos o hay reorganizaciones o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues hombre, creo que eso siempre queda un poco, no queda en nuestras manos.
pero sí que es cierto, un poco complementando lo que hablábamos, que cuando arranca un proyecto muy grande suele haber un equipo de diseño grande y luego normalmente se suele ir, sean internos o no, se suelen ir cuando el proyecto ya está más encaminado, se queda igual una persona y echando rápido el ojo para ver si se está o bien terminando de desarrollar como debería o implementando, pero suele ser como alguien de mantenimiento, que en general perfiles de diseño solemos estar como muy en las fases iniciales, ¿no? Pero sí, sería guay tener más visión de qué está pasando con lo que has diseñado. A ti. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues agradeceros haber aguantado hasta aquí y escucharnos. Ha sido un placer. Pues eso, mil gracias.